casa. Hola estudiantes de tercero de secundaria, soy Jonathan Hernández y estoy muy contento de volvernos a encontrar en una nueva actividad de Aprendo en Casa, el programa educativo del Ministerio de Educación, en el cual disfrutarás de un aprendizaje entretenido. Pero además ando entusiasmado porque junto a un grupo de personas nos hemos planteado armar una canasta de alimentos cada 3 semanas para una familia que lo necesite. Y la municipalidad del distrito donde vive una de las personas del grupo se encargará de la entrega. Ustedes también pueden hacer el acto solidario, el que sea, si quieren cada día o semana o cada 2 semanas o una vez al mes. No importa, la cosa es que lo hagan. Bien, ya saben, si tienen algún hermano, prima o cualquier familiar que viva con ustedes, invítenlo a participar en el programa. Díganle que despierte todos sus sentidos y active la mente que ¡ya empezamos! En el programa anterior nos propusimos como reto elaborar la tabla de frecuencias que resultaron de la recopilación de datos de las encuestas que hicimos. Todo esto lo planteamos a partir de nuestro tema de estudio, sobre cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones. Algo muy importante en estas épocas de pandemia. Determinamos la población, la muestra y definimos las variables para elaborar el cuestionario, recolectar los datos y organizarlos en la tabla de frecuencias. Ahora nos toca comunicar la información. ¿Cómo les fue en el reto que planteamos? ¿Pudieron obtener las distintas tablas? ¿Encontraron algunas tablas más sencillas que otras? Recuerden que, para nuestro caso, aquí en la producción, realizamos una encuesta en línea y compartimos el enlace con varios estudiantes de tercer grado. Con eso logramos recoger información de 60 personas, entre ellas y ellos y sus familiares. Hoy veremos de qué manera podemos tener mejor organizada la información y a representar con gráficos estadísticos las características de la población sobre hábitos saludables. Así que tengan listo el material de siempre, un lápiz o lapicero y un cuaderno de apuntes. La tabla de frecuencias que realizamos en el programa anterior también es indispensable. ¿Listas y listos? ¡Continuemos! Ya estamos conectados con la profesora Gisela, ¿cierto? Hola Jonathan, chicas y chicos en casa, espero se encuentren muy bien. Bienvenida profesora Gisela, gracias por estar aquí. Queremos compartir con usted nuestra tabla de frecuencias y otras formas de cómo hemos representado la información de la encuesta. Encantada de ayudar. Le cuento, profesora, tenemos avanzado algunos gráficos y organizado los datos en tablas de doble entrada. ¿Podría decirnos si estamos realizando bien nuestro trabajo? Será un gusto, para eso estoy aquí. Pero antes que nada, debes tener claro qué es lo que quieres comunicar. La idea es concientizar y producir un cambio en el estilo de vida que tienen nuestros encuestados y que empiecen a seguir o mantengan hábitos saludables. En ese sentido, es importante hacerse algunas preguntas. A. ¿Qué información tenemos? B. Ya mencioné antes qué tipo de mensaje queremos comunicar. C. ¿Qué gráfico estadístico se adapta mejor a nuestras necesidades? Y D. ¿Qué debo tener en cuenta para nuestro diseño del gráfico? En uno de los programas anteriores vimos que los gráficos variaban en base a algunos criterios. ¿Cierto, Jonathan? Así es, había que considerar A. La información que tenemos, en especial el tipo de variable que queremos representar. B. El mensaje que nos gustaría dar. C. El gráfico que corresponde a la variable que buscaremos representar y el más idóneo de ellos. D. Y finalmente, buscar el mejor diseño en colores, tamaño y forma para que la comprensión se facilite. Para el primer grupo de datos consideremos momentáneamente algunos gráficos. Estas son las posibles representaciones de los valores de la variable edad para la muestra de encuestados. ¿Qué le parece? Bien, la variable edad es cuantitativa continua, por lo que se puede representar con un histograma o con un gráfico circular o uno de barras. El histograma permite ver cada intervalo y su frecuencia. Podemos notar que esta primera barra, la de 12 años a menos de 18, tiene la mayor frecuencia. Es la barra más alta, como se puede apreciar. Sin embargo, no podemos identificar con claridad
qué parte de la muestra total representa cada intervalo. Es decir, no podemos saber si un intervalo representa la cuarta parte o la quinta parte de nuestra muestra, aunque podríamos apoyarnos con un porcentaje si lo deseamos saber. La pregunta es, ¿nos interesa comunicar qué parte representa cada grupo de edades? Por otro lado, si vemos el gráfico circular, conservamos esa característica de saber qué tiene la mayor frecuencia, como el primer intervalo de color azul. Pero, además podemos identificar a simple vista que ese grupo de 12 años a menos de 18 representa un poco más de la cuarta parte de la muestra, o sea, un poco más del 25% de esta. De la misma forma, rápidamente podemos identificar que los intervalos representados por la zona amarilla de 24 años a menos de 30 y la zona naranja de 36 a menos de 42 representan cada una casi el 20% de la muestra, aspecto que no podríamos identificar en las barras del histograma. Un dato adicional es que la comprensión de cada intervalo puede ser confusa para los que escuchan nuestra presentación y que cada intervalo en realidad podría expresarse en base a años exactos, ¿no, profe? Así es. El primer intervalo que indica que la edad es de 12 años a menos de 18 lo podríamos representar con la expresión de 12 años a 17. El siguiente intervalo sería de 18 a 23 años, el otro de 24 a 29 y así sucesivamente. En otras palabras, podríamos decir que hay pequeños saltos de un intervalo a otro, pero en realidad no existirían. Por ejemplo, una persona con 17 años y 11 meses, en edades, en años, indica que tiene 17 años y no 18, ¿no? Correcto. Entonces, en esta oportunidad, presenta la posibilidad de recurrir a una adaptación del gráfico de barras. Bien, sigamos. Ahora analicemos la variable género. Veo que el razonamiento es similar al del anterior. Esta es cualitativa nominal, por lo que se puede representar con un gráfico de barras o un gráfico circular, con las diferencias que ya hemos mostrado. En ambos casos, tanto para la variable edad como para la de género, se indica una preferencia por el gráfico circular, porque da mayor información. Sin embargo, hay una posibilidad, la de juntar dos variables. ¿Se puede eso? ¿Juntar dos variables y elaborar su gráfico estadístico? No, hablo de juntar variables. Mira, se ha generado un gráfico de barras comparadas para mostrar los grupos de edades por medio de los intervalos. Pero en cada intervalo hemos considerado lo que corresponde a masculino y lo que corresponde a femenino. La pregunta sería, ¿es posible realizarlo? Esto de representar juntas dos variables, no lo podemos hacer con el gráfico circular ni con el histograma. ¿Podemos recurrir al gráfico de barras comparada? Eso fue lo que probamos, mire. Veremos si cumple con todo lo que se necesita. Como podrá ver, tenemos toda la información de edad y género en una sola tabla, que es de doble entrada. Por un lado está la edad expresada en los grupos o intervalos, y por otro lado tenemos el género. Entonces, hemos registrado para cada grupo referido a la edad la cantidad de los que eran masculinos y femeninos. Con esa información hemos elaborado el gráfico de barras comparadas. Veo que escogieron una misma escala para los datos de la variable género. Es como si hubieran juntado dos gráficos de barras en uno solo. Le cuento que cuando representamos la edad de masculino y femenino por separado, nos salían unos gráficos medio engañosos. Al verlos en conjunto, si uno no es buen observador, podría confundirse y creer que en la muestra de encuestados casi había la misma cantidad de personas de género masculino y femenino, pues a simple vista, en ambos gráficos, la altura de las barras es la misma, solo que en distintas posiciones. Así es. De hecho, los datos, siendo reales en ambos gráficos, distorsionan la percepción del que observa y se puede llevar una impresión equivocada de la información. Y eso es algo que tenemos que observar al leer la información que se nos brinda.
En los periódicos, por ejemplo, la escala es un elemento del gráfico que usualmente no se lee, pero debe prestársele mucha atención. Una escala de 1 en 1, como la usada para el género masculino, permite que las barras se vean del mismo tamaño que en la gráfica relacionada al género femenino, que tiene escala de 2 en 2. Y esta diferencia se nota si ponemos en comparación las tres gráficas que han realizado de valores separados para el género masculino y femenino, y la de barras dobles. Estoy de acuerdo con su elección de las barras dobles comparadas. Han elegido lo mejor para presentar su información y que el lector realice una lectura correcta del gráfico. El detalle que siempre se pasa por alto ha sido unificado y por lo tanto la percepción del gráfico comunica lo que realmente ha ocurrido. Aunque los dos gráficos tienen información real, ustedes le han añadido los valores de la transparencia y honestidad al elegir una escala similar para el género masculino y femenino. Vayamos a un corte comercial, ¿le parece? ¡Vamos! TV Perú. Somos todos. Las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva. Y es nuestro objetivo compartirlas con todo el Perú. Por eso, el IRTP, a través de Canal IP, presentan Series en quechua, En Ashaninka. y Aymara. estelos llenos de aprendizaje. Y muchas aventuras por descubrir. Pronto, por Canal IP y TV Perú. El cine latino nos conecta. Ponte en modo festival del 21 al 30 de agosto. Desde cualquier parte del Perú, disfruta de una increíble selección de 31 películas latinoamericanas en competencia y de nuestro país invitado, Francia. Encuéntrate con cineastas nacionales e internacionales en diálogos y una clase maestra en vivo de acceso libre. Conéctate al festival y participa votando por tu película latinoamericana favorita en casa y en familia. 24 Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El cine latino nos conecta. El atletismo peruano está viviendo uno de sus mejores momentos gracias a los récords batidos por dos mujeres. Inés Melchor y Gladys Tejeda empezaron a practicar atletismo desde niñas. Inés nació en Huancavelica en 1986. Pero se mudó a Huancayo y vivió ahí toda su vida. Fue en el colegio que su entrenador notó su talento en el atletismo y la incentivó a entrenar. Tenía solo 12 años cuando logró ser campeona nacional en la categoría infantil. Por su lado, Gladys nació en Junín en 1985. Empezó a correr desde pequeña, solo por puro gusto, y ya en el colegio empezó a participar y ganar torneos escolares. El talento de ambas quedó demostrado. Pero eso no evitó que se les cruzara por la mente abandonar el atletismo en algún momento de sus vidas. Inés se vio obligada a dejar de lado el atletismo mientras seguía una carrera universitaria, pero buscó organizarse para poder dedicarse a ambos. Y después de graduarse de la carrera de Derecho, decidió dedicarse por completo al atletismo. Mientras tanto, Gladys tuvo razones diferentes. Cuando era tan solo una adolescente, perdió a su padre. Con él las ganas de correr. Sin embargo, su madre la incentivó a continuar y juntas se proyectaron un objetivo: representar al Perú en grandes torneos internacionales como las Olimpiadas. Ya dedicadas totalmente al atletismo, las grandes oportunidades les fueron llegando. En el 2012, Inés y Gladys participaron en la Maratón Internacional de Seúl, donde Inés batió el récord nacional y se convirtió en la tercera mejor marca femenina de maratón de Sudamérica. Las marcas logradas por ambas les permitieron representar al Perú en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Desde entonces, participar en grandes competiciones internacionales fue su enfoque principal. Fue así que en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Gladys fue la mejor latinoamericana en la disciplina de maratón femenina.
Hoy en día, el camino de las dos atletas se volvió a cruzar en los Juegos Panamericanos 2018. Inés logró la medalla de oro y Gladys la de plata, en los 10.000 metros planos. Gladys e Inés avanzan rápido y sin descanso para lograr darle reconocimiento al atletismo peruano. Y todavía tienen muchas carreras por correr. En estos momentos, el panorama en todo el planeta es sombrío, desolador, hasta deprimente. Se ha dicho que esta pandemia es el mayor desafío en la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. También se ha dicho que como consecuencia, nuestro país, el Perú, tendrá la caída más grave de su PBI, de su Producto Bruto Interno, desde la guerra con Chile. Imagínense. Se ha dicho incluso que el choque externo será más grave que el de 1929, cuando ocurrió el famoso crack de Wall Street. Esa crisis marcó el comienzo de la Gran Depresión. En el ámbito doméstico, los economistas han destacado que el efecto de la pandemia será más fuerte que el de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. ¿Seremos capaces, los peruanos, de salir de esta situación? ¿Hemos sido capaces de hacerlo antes en una situación parecida? La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, después de la guerra con Chile, el panorama fue desolador. Nos quedamos con un país con el territorio mutilado, devastado moral y económicamente, con la pérdida total de nuestra mayor riqueza, el salitre y parte del guano. Suena terrible, ¿no? Pero el Perú se deprimió, se hundió, desapareció. No, señor, no. El Perú se levantó, se rehizo, se reinventó y aprendió. Luego de esa guerra ya no dependimos solamente de uno o dos productos de exportación, sino que comenzamos a exportar otras cosas: azúcar, algodón, caucho, cobre, plata, petróleo. Se invirtió en obras de infraestructura y se reorganizaron los ingresos fiscales y la banca. La guerra duró de 1879 a 1883 y a fines de ese siglo y comienzos del siglo XX, el Perú ya era un país en pie, recuperado económicamente. ¿Fueron años difíciles los de la reconstrucción nacional luego de la guerra? Por supuesto que lo fueron, pero pudimos salir a... Éramos un país con mayores dificultades que las que tenemos hoy, y aún así, la hicimos. A pesar de que no hayamos tenido el mismo éxito en todas las reconstrucciones que hemos emprendido, sobre todo en las más recientes, el ejemplo de reconstrucción luego de la guerra con Chile nos demuestra que sí somos capaces de hacer grandes cosas, siempre y cuando rememos todos hacia el mismo lado. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace algunos días hablamos brevemente de la historia de las epidemias en el Perú. Como vamos a seguir tocando el tema, creemos que es conveniente aclarar algunos conceptos básicos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Los virus y las bacterias son microorganismos con capacidad para provocar distintas enfermedades. Ambos son invisibles a nuestros ojos y muchos de ellos existían antes de que en la Tierra aparecieran seres vivos mayores. Los virus siempre son perjudiciales para la salud, mientras que algunas bacterias pueden ser beneficiosas, por ejemplo, para el proceso de digestión, o porque aportan ciertas vitaminas, o porque incluso pueden atacar células malignas. Un virus es un agente infeccioso intracelular, no se le considera un ser vivo. Los virus necesitan de huéspedes vivos, humanos, animales o plantas, para poder multiplicarse y sobrevivir. Por eso, los antibióticos son incapaces de atacarlos.
Segundo, ¿qué es una endemia? ¿Qué es una epidemia? ¿Y qué es una pandemia? Una endemia es una enfermedad que ataca en ciertas regiones, habitualmente o de manera estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ataca, por ejemplo, en primavera o solo en verano. Un ejemplo clásico de una enfermedad endémica es la malaria, que afecta a 300 millones de personas en todo el mundo cada año y es más común en los trópicos. Una epidemia es el ataque súbito de una enfermedad a la mayor parte de una población. Un ejemplo típico es la viruela, que fue introducida por los conquistadores europeos en América a principios del siglo XVI. Una pandemia ocurre a nivel mucho más extenso, en este caso a nivel global. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las pandemias suelen estar causadas por tipos de virus de reciente aparición. Por ejemplo, por enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Si una enfermedad es nueva para los humanos, muy pocas personas serán inmunes al virus. Para que se declare el estado de pandemia, se deben cumplir dos cosas. 1. Que el brote epidémico afecte a más de un continente. Y 2. Que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados localmente por transmisión comunitaria. Cuando el coronavirus salió de China y llegó, por ejemplo, a Estados Unidos, a España o a Italia, y los contagios comenzaron en esos países, es cuando, lamentablemente, se convirtió en una pandemia. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. Yo me quedo en casa. Considerado un mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión es uno de los personajes más reconocidos de nuestra historia, gracias a su sacrificio y contribución a la investigación de la medicina peruana. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Daniel Alcides Carrión nació en 1857, en Cerro de Pasco. Como era un buen estudiante, lo enviaron a Lima para que tuviera una mejor educación. Fue en este viaje que Daniel observó por primera vez la fiebre de la orolla, una enfermedad que marcaría su futuro. Con intenciones de ser médico, Daniel ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, después de intentarlo por segunda vez. Sus primeros años de estudio coincidieron con el estallido de la Guerra del Pacífico, pero ni este evento pudo evitar que continuara con sus estudios. Años después, cuando la Academia Libre de Medicina lanza un concurso de investigación sobre la verruga peruana, Carrión decidió indagar sobre esta antigua enfermedad que databa desde la época de los incas. Él creía que podía existir una relación entre la fiebre de la orolla y la verruga, y para poder probarlo, decidió hacer un experimento riesgoso: inocularse secreciones de la verruga de un paciente enfermo, mientras describía de primera mano todos los síntomas de este mal, y comprobaba su teoría. Esto llevó al empeoramiento de su salud, y el 5 de octubre de 1885, a los 28 años, Carrión falleció, luego de 40 días de haberse inoculado. Aunque fue gracias a este sacrificio que se pudo confirmar que las causas de la fiebre de la orolla eran las mismas que las de la verruga. Y si muero, ¿qué importa el sacrificio de mi existencia si con esto presto un servicio importante a la humanidad doliente? La determinación, valentía y vocación de este joven peruano ayudaron a la medicina mundial a avanzar y hacer nuevos descubrimientos, y al Perú nos dejó un héroe nacional. ¿Quién no se ha enterado que consumir ajo o hacer gárgaras de sal puede combatir el coronavirus? O que las redes de telefonía móvil 5G son las verdaderas responsables de su propagación. Incluso se ha dicho que se puede combatir al COVID-19 con proyecciones de luz al interior del cuerpo humano. Todo eso no es otra cosa que las llamadas fake news o noticias falsas. Las fake news son contenidos pseudo-periodísticos, difundidos hoy principalmente a través de las redes sociales, pero también a través de algunos medios de prensa, con el objetivo de desinformar. Gracias a las redes sociales, hoy se pueden difundir contenidos falsos o engañosos que pueden ser viralizados en un solo clic y en tiempo real a millones de personas, generando así un peligroso círculo de desinformación. Si bien
Podría parecer que las fake news son un producto de los nuevos tiempos, con redes sociales, trolls, cuentas falsas y etc. La verdad es que para encontrar el origen de las noticias falsas o el origen de la guerra de desinformación tendríamos que remontarnos hasta la antigua Roma. La primera noticia falsa de la historia contemporánea en 1835 en el periódico neoyorquino The Sun. Y adivinen qué, informaba acerca de seres que habitaban la luna. En el Perú hemos tenido, por supuesto, muchas fake news. No podemos olvidar, por ejemplo, a las vírgenes que lloraban, que aparecieron en la década de 1990. Se ha demostrado que el Twitter es la plataforma de información donde las noticias viajan a mayor velocidad y llegan más lejos. Cuando hablamos de fake news, también nos referimos a videos o fotografías. Miren, por ejemplo, esta fotografía divulgada el año 2017, donde se muestra una inundación en el aeropuerto de Houston. Eso fue lo que se dijo, pero lo cierto es que la foto corresponde al año 2013 y no fue tomada en Houston, sino en un aeropuerto de Nueva York. Además, la imagen ha sido modificada digitalmente. Les recomendamos algunos tips para identificar las noticias falsas. Primero, lean la noticia en su totalidad, no solamente el titular. Segundo, averigüen de dónde viene esa información, de qué fuente, se ha leído en una página seria, confiable. Busquen la noticia en Google. Si es verdadera, lo más probable es que ya esté reproducida en otros medios confiables. Si es falsa, no. Verifiquen los datos. Y por último, no reenvíen cualquier información que llegue a sus teléfonos. Tómense unos minutos para hacer el respectivo filtro. No nos convirtamos en víctimas de las fake news. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. Considerado un mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión es uno de los personajes más reconocidos de nuestra historia, gracias a su sacrificio y contribución a la investigación de la medicina peruana. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Daniel Alcides Carrión nació en 1857, en Cerro de Pasco. Como era un buen estudiante, lo enviaron a Lima para que tuviera una mejor educación. Fue en este viaje que Daniel observó por primera vez la fiebre de la orolla, una enfermedad que marcaría su futuro. Con intenciones de ser médico, Daniel ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, después de intentarlo por segunda vez. Sus primeros años de estudio coincidieron con el estallido de la Guerra del Pacífico, pero ni este evento pudo evitar que continuara con sus estudios. Años después, cuando la Academia Libre de Medicina lanza un concurso de investigación sobre la verruga peruana, Carrión decidió indagar sobre esta antigua enfermedad que databa desde la época de los incas. Él creía que podía existir una relación entre la fiebre de la orolla y la verruga, y para poder probarlo, decidió hacer un experimento riesgoso: inocularse secreciones de la verruga de un paciente enfermo, mientras describía de primera mano todos los síntomas de este mal y comprobaba su teoría. Esto llevó al empeoramiento de su salud, y el 5 de 1885, a los 28 años, Carrión falleció, luego de 40 días de haberse inoculado. Aunque fue gracias a este sacrificio que se pudo confirmar que las causas de la fiebre de la orolla eran las mismas que las de la verruga. Y si muero, ¿qué importa el sacrificio de mi existencia si con esto presto un servicio importante a la humanidad doliente? La determinación, valentía y vocación de este joven peruano ayudaron a la medicina mundial a avanzar y hacer nuevos descubrimientos, y al Perú nos dejó un héroe nacional. El mundo ha cambiado. Y por ello nuestra actitud debe mejorar. Prevención, alimentación, deportes, de todo y para todos. Muy pronto, Cuerpo Médico, a tu servicio. Con la participación especial de la doctora Patricia García. Tu salud por encima de todo. Muy pronto, Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa.
por TV Perú. Primero mi salud. Aprendo en Casa llega hasta ti donde estés. En TV Perú, de lunes a viernes inicial a las 9:30 de la mañana, primaria a las 10 y secundaria a las 2 de la tarde. Puedes seguirnos también en vivo a través de nuestra página web www.tvperú.gov.pe o nuestro fanpage oficial en Facebook. Y si la mañana no te alcanza, Canal IP te invita de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, inicial a las 4, primaria, y a las 8 de la noche, secundaria. Recuerda que Radio Nacional también está con Aprendo en Casa. Secundaria, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Programa de educación temprana y educación básica especial. Los lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Inicial, de lunes a viernes a las 11. Primaria, los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 3:30 de la tarde. Educación básica alternativa, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Más detalles en el fanpage de Nacional o en www.radionacional.com.pe. Con Aprendo en Casa, crecemos contigo. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. ¡Ya regresamos! ¿En qué nos quedamos? Sigamos. Al inicio mencionaste que los gráficos de barra tienen una ventaja. Muestran la parte que representa cada intervalo respecto del total. ¿Piensas que se podría complementar este gráfico con esa idea? Si bien su gráfico de barras dobles comparadas lo permite ver, no podemos tener idea de la magnitud de cada grupo que corresponde a cada género en los encuestados. ¿Te parece adecuado? ¿Podrían presentar dos gráficos para esta parte? ¿Qué dicen en casa? Profesora, este gráfico ya contiene todos los datos con los que nos gustaría describir nuestra muestra. ¿Y cómo empezarías tu presentación considerando esta imagen? Antes tengo una duda. ¿Cuál es el nombre de este gráfico? ¿Barras dobles? ¿Barras comparadas? ¿O barras dobles comparadas? Se llama de barras dobles de todas maneras, porque son dos tipos de barras en el gráfico. En este caso, las que representan el género masculino y femenino. Pero en realidad podrían ser más barras las que se comparan. Por ejemplo, si en un estudio consideras el nivel inicial, primaria y secundaria, podrías obtener un gráfico con 3 barras. Además, estas barras dobles, la azul y la roja, que se aprecian juntas en este caso, para cada grupo de edad, permiten realizar comparaciones directas al observar la altura de estas. Podemos decir que en la encuesta la mayor parte de los entrevistados tuvo de 12 a 17 años y que en este grupo la mayoría fue de género femenino. Lo vemos al comparar la barra roja con la barra azul. Incluso podemos decir que en este grupo de edad las de género femenino fueron el doble que los de género masculino. Pues notamos esa proporción al comparar las barras, ¿no? Así es. Entonces, este gráfico finalmente sería de barras dobles comparadas. Si aparecen otros tipos de barras, iremos conociendo sus nombres y su utilidad. Ahora, adelante con tu presentación. En el estudio que hemos realizado sobre estilo de vida saludable, hemos tenido una muestra de 60 personas. Como se aprecia en el gráfico circular, una tercera parte representada por el sector azul estuvo formada por el género masculino y aproximadamente las otras 2 terceras partes fueron del género femenino. Esta muestra estuvo integrada por diferentes grupos de edad, como vemos en el gráfico de barras dobles comparadas. En este segundo gráfico podemos notar que los grupos más numerosos de encuestados fueron las personas de 12 a 17 años, y las de 36 a 41 años. ¿Qué tal? Buena presentación, Jonathan. Ya estamos listos para continuar con las otras variables del estudio. Gracias. La decisión inicial de comunicar los resultados combinando variables se ha aplicado también a las que mostraré ahora. La siguiente información es sobre la actividad física de los encuestados, específicamente sobre hacer ejercicio físico en casa, pues la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud lo recomiendan para las distintas edades. En adultos, media hora diaria y en niños, adolescentes y jóvenes, 1 hora diaria.
Además, indican que debe ser una práctica sistemática, como las mencionadas aquí: baile, rutinas, caminatas, trote u otros. Lo primero que hemos realizado es elaborar una tabla relacionando la edad con el género masculino y el femenino. Una vez elaborada la tabla, hemos representado el total de la muestra en un gráfico circular. Como se observa, de todos los encuestados, el 15% no realiza ningún ejercicio físico. Y si esta muestra es representativa de nuestra familia o de nuestra localidad, es una parte de la población por la que tenemos que preocuparnos. A ellos les debemos comunicar la importancia del ejercicio en una vida saludable. Luego se ha representado la presencia o ausencia de ejercicio físico por género. La idea fue usar los gráficos circulares para anotar la proporción o la parte de la muestra respecto al género masculino y femenino respectivamente, que no practica ejercicio alguno. Aquí notamos que el 23% del género masculino no hace ejercicio físico y el 11% del femenino tampoco lo realiza. Pero tengo una duda: si el 23% del género masculino no practica ejercicio físico y el 11% del femenino tampoco lo hace, ¿no debería ser el 34% del total de encuestados los que no se ejercitan? ¿Por qué en el total sale un 15%? Los gráficos están muy bien planteados. Si hay representatividad en la muestra, se puede extender a la población. En cuanto a tu pregunta, debemos recordar que los porcentajes se pueden sumar, siempre y cuando se refieran al mismo total. En este caso, los tres totales son diferentes, por eso no se pueden sumar para obtener el total de los encuestados. Tengamos en cuenta eso. Entendido. En realidad no sería posible, porque el número que representa al género masculino, como vimos en el gráfico inicial, es menor que el número que representa al femenino en la muestra. La relación entre ellos es de 1 a 2 prácticamente. Entonces, no es posible sumar los porcentajes. El 23% del género masculino junto con el 11% del femenino representan en esta muestra aproximadamente el 15% del total de encuestados y son la parte del estudio que más se tiene que atender en cuanto a la actividad física. ¿Presentarás la tabla que hicieron con la producción? Estaba pensando colocarla como referencia, porque en esta ocasión se ha cambiado la tabla de frecuencias por las de doble entrada. Se ha trabajado con la frecuencia absoluta y en base a esos valores se han elaborado los gráficos. Entonces, nos parece que para que se comprenda cómo hemos trabajado, es conveniente mostrar inicialmente la manera en que se organizan los datos y luego cómo los presentamos. Está claro y transparente, lo que permite que otras y otros puedan seguir su forma de trabajo, si es conveniente y aplicable a otros casos. ¿Qué hicieron después? Luego, vimos el detalle de las actividades físicas por cada género. Para el género masculino, planteamos gráficas de barras apiladas o acumuladas. Nos permiten identificar, por ejemplo, en qué grupo de edad están los que no practican ningún ejercicio, que en este caso está en los adultos de 42 a 60 años. Y siendo el último intervalo donde no hemos registrado práctica de ejercicio, también nos permite identificar algunas preferencias de acuerdo a las edades. Esto también ocurre con el género femenino, lo que observamos en la siguiente imagen. En el gráfico sacamos que la población que no realiza ejercicio físico se encuentra en otro intervalo de edad, que es de 48 a 53 años. En el caso de la actividad física queríamos presentar los datos con gráficos de barras comparadas, pero resultaba muy complejo. Por eso optamos por presentarlos por separado. ¿Cuál es el nombre exacto de estas gráficas, profesora? ¿Es posible hacerlo en comparadas al mismo tiempo? Vamos por partes. Su nombre es gráfico de barras acumuladas. En ellas se juntan las características. En este, el tipo de actividad física según la edad y género. ¿Qué ventajas ofrece el hacerlo de esta forma? Pensamos que se puede detallar por edad las preferencias y, de esa forma, animar a los que no practican ejercicios. Además, es sencillo de elaborar.
En verdad se reduce a colocar una barra encima de la otra, pero siempre en base a la frecuencia absoluta, que ya está identificada en la tabla. Exacto. Ahora se puede hacer en comparadas. Es posible, pero puede resultar engorroso. Lo que se podría hacer es colocar en la misma escala ambas gráficas y realizar la comparación. Por ejemplo, tanto la gráfica que corresponde al género masculino como al femenino podrían estar en una escala del 0 al 12. La del género masculino se verá más pequeña, pero si el propósito es comparar, resultaría útil. Otra posibilidad es trabajar con más barras acumuladas, pero diferenciando ejercicio físico, edad y género. Para estas variaciones ya se recomienda una hoja de cálculo que automatiza el procedimiento. Se la muestro para que la conozcan, pero por ahora no necesitamos llegar a ello. Esta gráfica la podrían usar si quieren resumir los hallazgos de sus encuestados. Por ejemplo, aquí se nota una preferencia más marcada por hacer ejercicios en casa en el género femenino de diferentes grupos de edad. Bueno, ¿cómo les fue con las otras variables? No hemos tenido dificultades, las hemos representado con el gráfico circular y con barras, ya que en ambos casos las variables de alimentación y emociones son cualitativas. Mire, se ha representado la alimentación como variable cualitativa, empleando un gráfico circular, y presentamos las recomendaciones con el esquema de las guías alimentarias en Perú. Allí podemos notar que casi la mitad de la muestra de encuestados tiene una alimentación donde no están presentes las verduras y las frutas. Bueno, como decía, casi la mitad de encuestados no consume verduras y frutas. Esto en contraste con lo que nos indican las guías alimentarias que recomiendan que se deben comer hasta 5 piezas de fruta al día y que en cada comida la mitad debe ser ensalada, la cuarta parte carbohidratos y la otra cuarta parte proteínas. Sin embargo, notamos que aproximadamente un 40% de esta muestra se acerca a una comida saludable, pues consume varios tipos de alimentos que no señalan las guías alimentarias, aunque hacen falta las verduras. Muy bien, ¿qué más? Resumimos los hallazgos sobre las emociones empleando gráficos de barra para cada emoción, considerando la frecuencia, nunca, a veces, con frecuencia y siempre, como los valores de la variable. Se destaca que la alegría siempre está presente de alguna forma en la muestra y que las otras emociones, molestia, tristeza y miedo, se presentan en a veces. Este factor emocional es clave para movilizar las acciones que realizamos y su reconocimiento es el primer paso para trabajar con ellas y acompañar a las y jóvenes en desarrollo. Finalmente, se encuentra un resumen de estos datos sobre emociones en una gráfica de barras comparada, que en este caso son 4 y no 2. Tienen una buena representación. Ahora solo les falta afinar la interpretación de los gráficos que tienen. Observar toda la información, anotar las ideas y expresarlas ordenadamente, para que todos las puedan comprender. Muy bien, queridos estudiantes, ¿cómo les fue en casa? Hoy hemos aprendido a organizar los datos en nuevas tablas de doble entrada, donde consideramos la frecuencia absoluta. Y en base a estas tablas se han generado varios gráficos que se han ajustado a las necesidades de comunicación. Algunas veces se escogió un gráfico circular, otras barras simples y otras barras comparadas o acumuladas, siempre en base a las ideas que se quieren transmitir. Ahora les toca a ustedes. Los invito a realizar el siguiente reto: elaborar los respectivos gráficos para los datos que han recolectado. Ahora que ya saben proponer nuevas tablas de doble entrada y seleccionar los gráficos adecuados para cada tipo de datos, realicen el reto y guárdenlo con sus otros trabajos en sus portafolios. Compartan sus aprendizajes con sus familiares para que también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas.
Gracias, profesora Gisela. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jonathan. Listo, amigas y amigos. Animen a su familia a participar de este reto que les he dejado. Y recuerden elegir un acto solidario y realizarlo con constancia. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. ¡Chao, chao, chao! Aprendo en Casa. Veamos qué hay en la tele hoy día. Entiendo tu nivel de estrés, Tocino. El tráfico es el principal causante de este mal en la mayoría de peruanos y peruanas. ¿Cómo lo oyen? Después de cientos de años desde su invención y a pesar de los automóviles, aviones y trenes, este vehículo de 2 ruedas se perfila en convertirse en el transporte del futuro. Olvídese de las largas colas para el bus, de los viajes apretados y de los baja en la esquina o al fondo hay sitio. Adquiera su nueva bici y olvídese del estrés. No sé cuántas horas llevo cambiando de canal y no encuentro algo que quiera ver. ¿Se han puesto a pensar cuántas horas de sus días dedican a estar frente a una pantalla? Me encantaría tener ese dato. En este momento empieza un programa bien chévere que seguro han visto. Hola chicos y chicas de cuarto de secundaria, les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. En esta ocasión es importante seguir estudiando la competencia de gestión de datos e incertidumbre. Para empezar, es necesario recordar que en programas anteriores habíamos empezado una investigación sobre las distintas maneras en las que podemos mejorar nuestro estado de ánimo, que es afectado por el tráfico vehicular. Y vimos una manera en comunicar nuestros resultados matemáticamente. Aprendimos a recoger datos a partir de una encuesta, la cual elaboramos utilizando preguntas abiertas y cerradas. Luego, organizamos esos datos en tablas de frecuencias, agrupándolos en intervalos de clase. Y como último paso, representamos toda esa información en gráficos estadísticos, como el de barras, histogramas, polígono de frecuencias y circular. Como se habrán dado cuenta, hace un rato, mientras cambiaba de canal, me encontré con una noticia que hablaba de la bicicleta como solución. Algo de lo que ya veníamos hablando en programas anteriores, como parte de nuestra investigación sobre el tiempo que 54 padres y madres de familia se toman trasladándose en el tráfico de la ciudad. Pero antes de llamar a la profesora, veamos si aún siguen hablando sobre la bicicleta. Me interesa saber más sobre este tema. Creación de nuevas ciclovías. Es lo que las municipalidades provinciales y distritales vienen trabajando desde que se aprobó el reglamento de la ley de la bicicleta, impulsada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por el bien de nuestras ciudades y de nuestros bolsillos, esperemos que así sea. ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicas! ¡Levántense de sus sitios! ¡Hagamos ejercicio! Eso reduce nuestros niveles de estrés y mejora nuestra salud. Luego continúo para ver si encuentro algo más interesante. Aunque por lo visto ya sabemos que se está buscando nuevas soluciones al tráfico y que una de ellas será el uso de la bicicleta. Pero regresando a nuestra investigación, lo que aún está pendiente es determinar e interpretar los valores representativos que expliquen la información recogida respecto a la variable horas empleadas para desplazarse en transporte público, que recogimos de los 54 papás y mamás encuestadas. Y para eso llamaremos a la profesora Angélica Carguás. Hola chicas y chicos, y hola Yeremis. ¿En qué te puedo ayudar el día de hoy?
¿Te acuerdas de la investigación que hicimos con los chicos y chicas de cuarto de secundaria sobre el tráfico vehicular? Por supuesto, con la encuesta que se llevó a cabo para recaudar información y que luego fue ordenada en tabla de frecuencias. Una para los datos referidos a la variable principal motivo de desplazamiento. Y otra tabla para los datos referidos a la variable uso de horas empleadas en desplazamiento. Para esa segunda tabla de frecuencia, como contenía muchos datos, tuve que organizarlos agrupándolos por partes. Con eso logramos construir los gráficos estadísticos en forma de barras verticales, que se le conoce con el nombre de histograma. Y el otro gráfico de forma poligonal que lleva el nombre de... Ay, ya me olvidé cómo se llamaba. Ese gráfico al que te refieres se llama polígono de frecuencias. Eso es, polígono de frecuencias. Disculpe, profesora, a veces me falla la memoria. No te preocupes, Yaremis. A todas y a todos nos pasa. Pero para poner en práctica esa memoria, ¿qué te parece si recordamos para qué eran útiles esos gráficos estadísticos? En el caso del histograma, para representar gráficamente los datos ordenados por grupos, es decir, para mostrar la información agrupada en intervalos de clase. Mientras tanto, en el polígono de frecuencias, el gráfico es lineal y se construye a partir del histograma, porque tiene en cuenta los puntos medios de cada grupo. Correcto. ¿Ves que tu memoria anda bien? Esos dos gráficos te servirán de muchísimo para futuras investigaciones. Pueden, por ejemplo, representar las calificaciones de su libreta. ¿Calificaciones de la libreta? ¿Y qué otro ejemplo tiene, profesora? Pueden servir también para representar los cambios en la temperatura del clima, que por estas épocas andan cambiando bastante. Qué chévere saber que la estadística puede ser usada en diversos aspectos de la vida cotidiana. Así es. Por eso es importante desarrollar nuestra competencia y nuestras capacidades matemáticas, como recopilar, organizar y representar datos, para que luego nos ayuden a interpretar la información que recogemos, pero sobre todo para la toma de acción frente a diversas situaciones. Como el uso de la bicicleta, que demostró ser una de las mejores alternativas para combatir el caos vehicular, además de todos los otros beneficios que nos puede brindar. Y para llegar a ese tipo de conclusiones tuviste que analizar e interpretar la información que registraste. Para eso también podemos hacer uso de las medidas de tendencia central. Veamos el siguiente ejemplo, con la estatura de algunos compañeros y compañeras de cuarto de secundaria. Fíjate bien en este gráfico. ¿Qué notas? Veo que José, Silvia y André tienen la misma estatura. Miden 1,57 m. ¿Y qué podemos decir respecto al conjunto de datos que muestran la estatura de esas chicas y chicos? Que el 1,57 m que miden José, Silvia y André es el dato que más veces se repite. Y al dato más frecuente para un conjunto de datos no agrupados se le conoce como la moda. Ahora entiendo cómo saben cuándo algo está de moda, como en el caso de una canción o una manera de vestir. Lo saben porque es lo que más se repite. Recuerda, eso sí, que la moda estadística nos será de mayor utilidad para determinar la tendencia de datos. Vayamos a la tabla de frecuencias sobre el motivo principal de desplazamiento. Acá vemos que la mayor tendencia entre las razones por lo que las mamás y los papás se desplazaban era el trabajo, porque 34 es la frecuencia absoluta, que como sabemos representa la mayor cantidad de veces que se repite ese dato. ¿Por qué no vemos tu variable de medida para sobrellevar el impacto del tráfico? Así me dices cuál es la moda. La moda es el deporte o los ejercicios físicos, porque se repite 32 veces. Exacto, entonces ya tenemos claro cómo reconocer la moda para datos no agrupados. Ahora veamos cómo reconocemos la mediana
Y para eso vayamos nuevamente al cuadro con las estaturas de las compañeras y compañeros de cuarto de secundaria. Fíjate que ahora están ordenados por estatura, de menor a mayor. ¿Qué nos puedes decir de André? ¿Que está al medio de todos los datos? Exacto. Eso quiere decir que la estatura de André es la mediana. Entonces, la mediana es el dato central de todos los demás datos ordenados de menor a mayor. Pero, ¿qué pasa si la cantidad de datos es par? Como en nuestro ejemplo, hay 10 datos. ¿Cómo se calcula la mediana en este caso? En ese caso, lo que tenemos que hacer es sumar las estaturas de los dos datos centrales y dividirlos entre 2. 1,57 m, que representa la talla o estatura de André, más 1,58 m, la talla de Carla, dividido entre 2. Da como resultado 1,575. Lo redondeamos y nos da 1,58 m. Esa es la mediana en un grupo de datos cuando la cantidad de datos es par. ¡Qué bien! Ahora solo nos falta una medida de tendencia central más. ¿No es así, profesora? ¿Y sabes cuál es? Ya aprendimos a ubicar la moda y la mediana y... Ay, la verdad no me acuerdo bien cuál era. Vamos, Yaremis, confía en tu memoria y en lo que han venido aprendiendo en las últimas semanas. La moda, la mediana, claro, ¿cómo me voy a olvidar? La media. La media, también conocida como promedio aritmético, se obtiene con la suma de todos nuestros datos divididos entre el número de datos de nuestra muestra. Sumamos todas las estaturas y lo dividimos entre 11 y el resultado es, ¡tadán!, 1,58 m. Profesora Angélica, qué rápido ha sido encontrar la media, pero también me gustaría aplicarlo a alguna actividad cotidiana de nuestras vidas. ¿Es posible eso, no? ¡Claro que sí! Perfecto. Le enviaré un mensaje a los mismos chicos y chicas que compartieron para que me digan cuánto tiempo pasan frente a una pantalla, ya sea la de una computadora, televisor o celular. Sobre todo en estos últimos meses, en los que hemos pasado más tiempo dentro de nuestras casas, creo que sería importante contar con ese dato. Me parece muy interesante, así que yo te daré una mano en eso. Les voy a pedir esa información. Mientras tanto, vamos a unos cortes comerciales. Ustedes en casa vayan pensando también. ¿Cuánto tiempo creen que le dedican a estar frente a una pantalla? Y no hagan como yo y no cambien de canal. Que ya volvemos. A continuación, Casi Noticias. Queremos mencionar que este domingo 30 se conmemora 6 años del fallecimiento de Victoria Santa Cruz, una de las máximas representantes de la cultura afroperuana. Desde este pequeño rinconcito de noticias queremos rendirle un homenaje, recordando su inmenso legado y la importancia en mantenerlo vivo. Muchas gracias, Victoria. Al aire, Yaremis. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa y estábamos recordando cómo encontrar la media, la mediana y la moda en nuestro conjunto de datos. Ahora nos toca continuar con la investigación sobre las horas empleadas que utilizan los papás y mamás para desplazarse en el tráfico. Muy bien, Yaremis. Es hora de seguir con nuestra investigación. ¿Recuerdas cómo hicimos para hallar la media o promedio aritmético de las estaturas? En ese caso eran datos simples o no agrupados. Pero, ¿qué pasa cuando los datos están agrupados en intervalos? Mi memoria me está fallando otra vez, parece. ¿Nos puede ayudar con eso, por favor? Claro que sí. Lo primero que debemos hacer es identificar los límites, el inferior y el superior,
que son los extremos de todos los datos que se han agrupado en ese intervalo. Veámoslo en la tabla de frecuencias. La primera columna corresponde a la variable uso de horas empleadas para desplazarse. El intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha agrupa, por ejemplo, a los siguientes datos: 0,5, 0,58, 0,92 y 1, donde los datos extremos son 0,5 y 1. Entonces, 0,5 es el límite inferior y 1 el límite superior. Ahora que ya hemos reconocido nuestros límites, nos toca determinar la marca de clase. ¿Recuerdas qué era? La marca de clase era el punto intermedio de los datos agrupados en cada intervalo. Para encontrarlo, solo hay que sumar sus límites y dividirlo entre 2. La marca de clase de nuestro primer intervalo es 0,75, el segundo es 1,25 y así vamos hallando la marca de clase. Multiplicamos nuestra marca de clase por la frecuencia absoluta y obtenemos los siguientes resultados. A ver, Yaremis, dame una mano con las multiplicaciones. 3 por 0,75. El producto es 2,25. Multiplicamos 8 por 1,25 y el resultado es 10. 9 por 1,75 es 15,75. Los siguientes resultados del producto son 36, 33, 13 y 7,5. Ahora que ya tenemos el producto, es momento de encontrar lo que andábamos buscando, Yaremis. Andábamos buscando qué canal poner, ¿cierto? No, Yaremis, no me refiero a eso. Hablo de encontrar la media o promedio aritmético de un grupo de intervalos, es decir, datos agrupados. Y para hacerlo debemos sumar todos los productos. Si sumamos los productos de la frecuencia absoluta por la marca de clase, es igual a 117,5. ¿Y recuerdas cuál era el siguiente paso para encontrar la media? Dividirlo entre el número de datos de la muestra, en este caso 54. Correcto, esa es la fórmula. Y ustedes en casa, ayúdenos a sacar la media. Profesora Angélica, creo que mejor cada uno y cada una se saca su propia media. No, Yaremis, esa media no. Yo hablo del promedio aritmético. Claro, por eso digo, saquemos el promedio aritmético. 117,5 entre 54 es igual a 2,17. Redondeando a décimos, la media es igual a 2,2. Eso quiere decir que el promedio de horas que los padres y madres de familia utilizan para desplazarse es de 2 horas más 0,2 horas, que si las multiplicamos por 60 minutos serían 2 horas con 12 minutos. Buen trabajo, Yaremis. Encontraste la media. Pero más de 2 horas es mucho tiempo. Eso quiere decir que de lunes a viernes pasan 11 horas en un vehículo y en un mes más de 40 horas. Que alguien nos regrese ese tiempo perdido. Creo que es hora de cambiar algunos de nuestros hábitos y es momento de buscar nuevas alternativas que nos ayuden a ahorrar tiempo y dinero. Además de esos beneficios, recuerda que la bicicleta también es una actividad física que nos ayuda a reducir los niveles de estrés. Y si no cuentas con una, recuerda que también hay otras alternativas para hacer ejercicios y disipar el estrés. Y ese es el objetivo de nuestra investigación, mejorar nuestra salud emocional. Y hablando de algunos hábitos por mejorar, profesora, ¿recuerda que le iba a preguntar a los chicos y chicas que compartieron sus tallas cuántas horas pasan frente a una pantalla? Pues ya tengo los datos y aquí los comparto. 4 me dijeron que pasan 5 horas frente a una pantalla. 2 dijeron 3. Una me dijo 2 horas. 2 más me dicen que pasan 6 horas y otras 2 personas me dijeron 4 horas. Yaremis, ¿cuál sería la moda? Si la moda MO es el dato que más se repite, entonces la respuesta es 5 horas.
Muy bien, ahora hallemos la mediana. Sabemos que la mediana, profesora, para un conjunto de datos no agrupados, depende si la cantidad de datos es par o impar. En nuestro caso es impar, porque hay 11 datos, y el dato central de todos los demás datos ordenados de menor a mayor es 5 horas es la mediana. Finalmente, encontremos cuál es la media en las horas al día que ven estas 11 chicas y chicos. La suma de todos los datos entre el número total de datos, 48 horas entre 11, es igual a 4,36 horas. Qué divertido e interesante es aprender un poco más sobre nuestros hábitos a través de la estadística. Y claro, nuestra competencia de matemáticas llamada resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tener presente, chicos y chicas, que aunque el promedio aritmético nos dice que no es tampoco el tiempo que estos chicos y chicas pasan frente a una pantalla, creo que algunas de estas horas o minutos podríamos dedicarlos a otras actividades que ya hemos visto, como leer o hacer ejercicio. Es muy importante la actividad física, por eso yo ya decidí armar mi propia bicicleta, tal como tú hiciste. ¡Qué buena noticia, profesora! Siempre me alegra saber que no solo las y los adultos pueden influir en las nuevas generaciones, sino que nosotros y nosotras también podemos ayudar a nuestros mayores. Por supuesto, hay mucho que aprender de la gente joven. Las nuevas generaciones siempre vienen con nuevas ideas que hay que tomar en cuenta. Y ya para cerrar este tema, ¿qué le parece si revisamos si nos han enviado preguntas de alguna parte de nuestro querido Perú? ¿Cómo determinamos el tiempo más frecuente en el que el padre o madre de familia se desplaza por motivos de trabajo? Cuando hablamos del tiempo más frecuente, estamos hablando de la moda. ¿Cómo calculamos para datos agrupados en intervalos? Necesitamos determinar el intervalo modal a partir de la frecuencia absoluta 16, que representa la mayor cantidad de datos agrupados en ese intervalo. Identificamos a 2 como el límite inferior del intervalo, a 9 como la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta del intervalo modal, 16 como la frecuencia absoluta del intervalo modal, 12 como la frecuencia absoluta posterior a la frecuencia absoluta del intervalo modal y 0,5 que es la amplitud del intervalo modal. Acá vemos la fórmula y empezamos a reemplazar con los datos que tenemos. La moda es igual a 2, que es el límite inferior del intervalo modal. Luego calculamos la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 16, con la frecuencia absoluta anterior, que es 9. También calculamos la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal con la frecuencia absoluta posterior, es decir, 16 menos 12, como vemos en el gráfico. Luego todo esto multiplicamos por la amplitud, que es 0,5, como también vemos en el gráfico. Entonces resolvemos que la moda es igual a 2,3. ¿Saben qué significa ese resultado? Que el tiempo más frecuente que los padres o madres de familia emplean para desplazarse es de 2,3 horas. Con esa información podemos llegar a la conclusión que en muchos de los casos se puede reducir su tiempo de traslado si utilizan una bicicleta. Y ese tiempo ganado, emplearlo para la familia o la práctica de algún deporte. 2 cosas que ayudan mucho a nuestra salud emocional. Y de eso se trata nuestra investigación, en buscar la manera de reducir los niveles de estrés que, como ya vimos, aqueja a la gran mayoría de peruanas y peruanos. Siempre me sorprende cómo las matemáticas nos ayudan en distintos aspectos de la vida. Espero que lo aprendido hoy les sirva para conseguir sus distintos propósitos. Chicas y chicos de cuarto de secundaria, ha sido un placer acompañarlos en el programa y espero hacerlo nuevamente. ¡Nos vemos! ¡Chao, profesora Angélica! ¡Qué bacana estuvo la clase de hoy, ¿eh? Hemos aprendido a determinar e interpretar la moda, media y mediana. Y ya llegó la hora de dejarles un reto. Acá les va. Determina la mediana para la variable. Uso de horas empleadas para desplazarse. Elabora una infografía con todo lo trabajado.
Aunque es normal querer estar frente a una pantalla donde podemos encontrar cosas muy interesantes, no se olviden de que pueden hacer muchas más cosas como leer un libro, escribir cuentos, dibujar y mantener comunicación con tus amigos, amigas y familiares. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao!